y regresé, se me hace que en el 2018, por ahí. Ok. Ya regresé y me tocó la derrota. La derrota. ¿Y cómo te fue en la derrota? Oh, una chulada. Sí, una cosa hermosa. Ya. Ok. Chequemos, Rocío. ¿Verdad? Antes de irnos a la derrota, porque la derrota fue algo maravilloso, dices, ¿verdad? Ya. Pero antes de tu tiempo que te diste, ¿verdad? ¿Por qué te lo diste tu tiempo? Ya hablaste de tu trabajo, pero algo más sucedió dentro de tu vida. Ya. Pienso que eran como a los 20, 21 años. So ya tenía unos 3, 4 años yendo al retiro. Y pues como joven uno se deja guiar. Se deja guiar por coordinadores, por los, adults, los Adultos. adultos. Y hubo muchos momentos donde, como les digo, yo batallaba con mi depresión y con mi coraje. Hizo uno como joven. En ese tiempo todavía estaba en el grupo de jóvenes ayudando en el Soldados de Jesucristo. So, nos apartábamos a veces los jóvenes y llegaban adultos a platicar con nosotros. Y pues en ese tiempo hubo varios adultos donde um, empiezan a decirte ciertas cosas y tú por pensar que te están ayudando, empiezan a guiarte por otro camino. Te empiezan a decir ciertas cosas. Y esta persona me dijo, oh, para ayudarte, dame tu número. Y yo le decía que no, que tenía que ser uno de mis papás. Estas personas empezaron a venir, empezó a venir a la casa, no me acuerdo si vinieron varias veces o si nomás una vez, pero ellos venían con la intención de ayudarme a mí, ah, porque yo era la que necesitaba la ayuda. Ok. En ese tiempo, uno de esas, no me acuerdo si una o las dos personas, porque era un señor y una señora, Ok. que no sé si eran coordinadores en ese tiempo. No completamente. Pero eran como personas que uno buscaba. Eran líderes de comunidad. Yeah. Eran unos líderes, pero no coordinadores. Empezamos a hacer, ellos me decían oración aquí Ok. en la casa. Y yo empecé a sentir algo diferente, no era como lo que yo estaba sintiendo. Um, Era como miedo o ansiedad me daba. Y yo nunca conocía la ansiedad. Ok. Y empecé a sentir como miedo. En las noches empezaba a soñar muchas cosas. Ah, ¿Feas o buenas? Feas. Yo soñaba arañas por todo el cuarto. Ah, a veces me despertaba y sentía que miraba como víboras en las paredes. Y un día no podía dormir y yo decía, y siempre me decían que cuando no podías dormir hablara con mi padre. Eso, yo empecé a hablar con el Señor y yo decía, si esto no viene de ti, Señor, ayúdame, cuídame porque sentía miedo. Ok. Y de repente sentí una paz, pero cuando abrí mis ojos miré al enemigo. Lo sentí Enfrente de ti. suspirando. Lo olí, lo sentí así enfrente de mí, lo miré y yo le dije, yo no te tengo miedo. Y fue allí al siguiente de ese día, se me hace que a la siguiente mañana, no sé si yo hablé con Yuka por teléfono o alguien más de la casa habló. No me acuerdo de verdad cómo pasaron, pero fuimos a un retiro y llegamos y les empecé a contar qué me estaba sintiendo. Y sentía que no podía respirar. Oh. Me acuerdo esa vez que hasta me desmayé y nunca me había pasado eso. Nunca era algo que yo sentía, o nunca había sentido eso. Ok. Y fue
no me acuerdo cuántas semanas pasaron, pero ya nunca había sentido miedo ni ansiedad, ni cuando estaba en lo de las pandillas sentía miedo. Miedo, ok. So, era algo bien diferente. Desde ese entonces empezó mucho de, ¿cómo se dice? Como una barrera de no confiar mucho en las personas. Sí, Cuando antes nosotros decíamos, hey, ábrele las puertas a todos. sí. Y desde ese entonces ya es muy difícil para mí confiar en alguien. Es entendible, Rocío. Es entendible. Desgraciadamente hay personas que no iba a decir nos aprovechamos, pero no. Porque estamos en un programa y lucho diariamente para no hacer eso. Que se aprovechan. Rocío. Y nunca pregunté por qué, porque yo decía, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero en ese tiempo nosotros habíamos llevado al equipo de fútbol mucho joven, menores de 18 años. Y habíamos llevado a muchos familiares, primos de mis papás, sobrinos. Y era algo que empecé a agarrar un poquito de coraje porque yo decía, con alguien que, gracias, alguien que tú dices, me deberían de estar ayudando, me estaban dando el bajón. Y yo decía, ¿cómo puedo confiar en alguien si ellos fueron los que me estaban guiando? Y era difícil, pero gracias a mi padre ese retiro me dejó ver muchas maravillas. Ese fue un retiro bien especial también para mí porque allí aprendí a distinguir cómo se siente mi padre. Sí. Era algo que yo dije, yo sentía rencor por tantos años y cuando por fin sentí paz, aprendí a sentir paz y ahora aprendí que hay de dos, hay mi padre y está el enemigo y uno tiene que enseñarse a distinguir porque uno no puede creer que todo es bueno. Ya. Como está el bien, está el mal. Ya. Ya. Ok, Rocío. Adelante. ¿Algo más? Pues allí fue cuando empecé, se me hace que dejé de ir un tiempo, unos meses, porque necesitaba como asimilar lo que... Despejar tu mente. Y asimilar lo que había pasado y lo que yo estaba aprendiendo a distinguir el sentimiento. Y al tiempo regresé otra vez y fue cuando hice la derrota. Ok. Permíteme ahí un poquito, Rocío. Nos vamos a quedar ahí. Voy a decir unas palabras Sí, aquí a los hermanos. Así es, mis hermanos, como ustedes pueden escuchar, pueden mirar, el enemigo no duerme, no deja de trabajar también, ¿verdad? Lo dice su palabra. Uno de los ángeles favoritos de Dios, ¿verdad? Se llenó de envidia, ¿verdad? Por otro de sus arcángeles, porque él era el general del ejército de él. Se llenó de envidias por ser uno de los preferidos de Dios y se le reveló a Dios. Y Dios nos ama tanto que todo el tiempo nos va a defender, que a este ángel también lo despejó, ¿verdad? Y se convirtió en el enemigo de Dios y sigue siendo su enemigo de Dios, mis hermanos. Por eso hay muchos coordinadores hoy en día, ¿verdad? Como servidores. Y por eso nosotros tenemos un tipo de autonomía, reglas, ¿verdad? ¿Por qué ponemos las reglas? Porque el mundo no tan fácil se enfrenta. Si cuando tomábamos la decisión nosotros mismos fallábamos, ¿verdad? Y dentro del ministerio también hay personas que no se acaptan a las reglas, ¿verdad? Y esas personas son las que andan por fuera haciendo y deshaciendo. Y a nosotros no nos corresponde tomar una decisión a veces de sacarlo a la luz o no sacarlo a la luz, pero todo llega a su tiempo. Y luego también estábamos verdes, ¿verdad? Estábamos aprendiendo y pues gloria a Dios por eso. Por eso hoy en día, mi hermano, mi hermana,
¿verdad? El Señor nos dice una y otra vez que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Hazle caso también a tu instinto, ¿verdad? Hazle caso a tu sentir, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Hay que hacer equipo, sí, hay que hacer equipo. Es bien necesario hacer equipo, porque el Señor nos dice que hacemos 100 en uno y uno en 100. Tenemos que hacer equipo para dejar que el Señor obre. No puedo ir yo por las casas de los hermanos y haciéndoles oración y queriéndoles guiar su vida, ¿verdad? Diciéndoles qué hacer. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo, mis hermanos? Tenemos unas reglas que dice que lo que practicamos en Soldados de Jesucristo, lo practicamos ahí arriba, en los pastos verdes. Hoy en día nos estamos haciendo familia, sí, ¿verdad? La amistad crece, la fe crece y nos estamos haciendo familia como hoy en día, ¿verdad? Y es por obra y gracia de Dios. Y qué mejor que nos hagamos familiares dentro del ministerio, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Porque yo he cometido un error, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, varios, no nomás uno, pero les voy a contar uno rápidamente. Mi hija Brenda invitaba a Yuka para madrina y yo no quise porque dije, ¿qué tal si un día salimos mal? Mi mentalidad jodida, hermanos, ¿verdad? Fíjense nada más, ¿verdad? Porque por lo vivido, ¿verdad? Por lo que nos ha pasado, de que hay personas que se llenan de envidia con el tiempo y se le revelan a Dios y quieren voltear la tortilla. Le dije que no, ¿verdad? Mi hija le agarró cariño a Yuka, ¿verdad? Y la sigue queriendo. Y le digo, entonces, Yuka no, pero ¿quién quieres que sea tu madrino o padrino entonces? Me dice, quiero que sea mi tío Frankie. Así me dijo Brenda, quiero que sea mi tío Frankie. Le dije, bueno, eso sí, porque es mi hermano de sangre, ¿verdad? Pero mi aprendizaje fue de que detrás del miedo está la bendición. Mi miedo es salir mal con ella, mi miedo era irme del grupo, ¿verdad? Entonces, mi hija quería Yuka de madrina y se le logró, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mi hermano Frankie le conquista el corazón, la hace su esposa y mira, Dios la hizo su madrina, hermanos. ¿Qué quiere decir? Aunque yo ponga peros, aunque yo diga que no, cuando es de Dios, las cosas de Dios se llevan a cabo, mis hermanos. Y así es nuestro aprendizaje, nuestra escuelita, y vamos a echarle para adelante. Ahora sí, Rocío, háblame de tu derrota. Y antes de seguir, como joven en ese tiempo, porque ahora ya estoy mayor, ah, aprendí que no es malo preguntar cuando tú tengas dudas o sientas que una persona no está haciendo algo correcto, porque era lo que yo creo en ese tiempo no me animaba a darle la contra a alguien que yo había aprendido que era como un líder o Sí. alguien que tenía que guiar. So, hay muchas veces que uno dice, oh, si pregunto es una pregunta mensa, pero no hay pregunta que sea estúpida, como decimos. Exacto. Yeah. Pero ya cuando regresé hice la derrota y fue algo bien bonito, la viví con muchas personas, pero el que más me acuerdo fue con Rudy. Oh, ok. Y yo a Rudy hasta lo miré a escribir, vivir la derrota con él fue algo bonito porque un hermano en Cristo que también como yo hay subidas y bajadas Sí. y ha sido bonito pues la experiencia fue muy bonita, aprendí mucho de esa experiencia y más sigo en la lucha como queriendo aprender todavía a perdonar, porque sí empecé a perdonar como a mis familiares, pero es muy difícil todavía dar una segunda oportunidad a personas. Yeah. Ok. Y en tu derrota que vives, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, te voy a dar un ejemplo. Como yo en mi derrota cuando la hice, me acordé por qué fui a buscar al Señor. En el transcurso de mi servicio, a través de mis acciones, a través de todo, Yeah. como que se me olvidó el propósito por qué busqué a Dios. Y ahí me lo recordó otra vez Dios.
Creo que cuando yo fui, más que nada por cosas que habían pasado o que había vivido, porque otra vez me estaba empezando como el coraje y yo decía, man, trabajé tanto tiempo y ya lo había superado y otra vez me estaba volviendo, cuando viví la derrota, me volví a acordar que se sentía sentir paz. Okay. Más que nada era la paz porque se me había olvidado otra vez qué bonito se sentía o transmitirla también, como poder abrazar a alguien sinceramente otra vez porque como le digo, ya había perdido la confianza en personas otra vez. Sí. Otra vez volver a empezar a dejar a personas entrar en mi vida. Amén. O la de mis familiares, porque había veces que yo le decía a mis papás, no quiero que fulanito tal y tal pase a la casa, porque por el miedo. Sí. Y otra vez volví a decir, ok, somos humanos. Ya. Exactamente. Cometemos errores. Ya. Cometemos errores. No sabemos cuando el enemigo toma posición de uno. Yo te digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces, la intención todo el tiempo es buena, pero el enemigo a veces también se mete su cola donde no debe, Yeah. Rocío. Y qué bueno, Rocío, que esa derrota te ayudó a entender de que todo es un proceso, ¿verdad? Es un aprendizaje. Sí, porque yo me acuerdo también que Yuka me decía, es que mija, acuérdate que tú también has sido una puerta para Hayward. Y yo en ese tiempo no entendía lo que ella me decía, no quería pues mirar. Sí. Porque cuando empieza a crecer de joven, le digo a mi mamá, ahora me acuerdo de consejos que mi bisabuelo me decía o cosas que él decía y me decía, tú eres especial y hasta ahorita empiezo a entender lo que él me estaba diciendo. Oh, man. Igual como cuando Yuka me decía eso, yo digo, ok, el enemigo estaba enojado, si yo fui esa puerta, como dicen, entonces, ¿por dónde va a empezar? Por la puerta, querer cerrarla otra vez. Y yo siempre le digo, nunca, ¿cómo se llama? I don't regret. No te arrepientes. No me arrepiento de haber pasado lo que pasé, otra vez lo haría 100 veces para que todos los que pudieron ir al retiro, porque yo viví eso, lo hicieran otra vez. Amén, Rocío. Gloria a Dios. Yeah. Sabes, yo me acuerdo de ese retiro del que hablaste, del que viviste, fue en Mendota, ¿verdad? Yeah. Yo recuerdo ese retiro como si fuera ayer, ¿verdad? No se me olvida. Yo no tenía amistad con tus papás, no los conocía mucho. Ay, nomás más o menos, conocí a tu papá por lo que él había experimentado y vivido en el retiro. Yeah. Pero no teníamos una relación. Entonces, yo soy papá, Rocío, ¿verdad? Entonces, cuando en ese retiro yo te miro a ti, como dices que te desmayaste, miro a tu mamá, ¿verdad? Que tu mamá estuvo contigo ahí, no te dejó, ahí estuvo luchando junto contigo. Yo como papá dije, Dios mío, ¿y cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, yo me le arrimé a tu mamá, ¿verdad? A hablarle, a ofrecerle, no sé, algo. Pero no se dejó, pues ella tiene sus razones, ¿verdad? Pero mi intención fue de que, pues no me gustó en la situación que estabas, Yeah. ¿verdad? Más que nada, cuando algo nace aquí, un cariño, porque es lo que había para ustedes, cariño, ¿verdad? Entonces fue muy doloroso para mí, Rocío, también, ¿verdad? Ver cómo el enemigo trabaja, fue muy doloroso y no se me olvida. Y desde entonces le pido a Dios, ¿verdad? Lo que Dios siembra en el corazón, que ahí siga. Yeah. Que ahí siga, porque yo entendí que lo que hagas por los demás, te lo harán por ti. Y yo sé que un día voy a faltar para mis hijas, ¿verdad? Porque pues nadie es eterno en esta vida. Y pues yo le pido a Dios dejarlas en buenas manos. Y es mi aprendizaje hoy en día. Yeah. Ya. ¿Hay algo que se quedó afuera o algo quieras compartir? Más que nada que es nunca preguntar por qué yo.
yo creo es más algo que toda mi vida fue algo que me ayudó porque siento que yo siempre le digo a mis papás, yo no sé por qué, pero una batalla no la miro como una batalla, sino una bendición, porque después de esa bendición lo superas Yeah. y el sol siempre brilla. Dios siempre te va a enseñar, como dices, una enseñanza que es una bendición porque tú dices, voy a mejorar hoy. A mí no, eso me enseñó muchas cosas. Fueron muchos aprendizajes, muchas cosas que empecé a vivir. Como even ahora le digo a mi mamá, eso también, esa experiencia me enseñó paciencia. Okay. Porque ahora yo y mi novio cuidamos a su mamá. Ella es schizophrenia y bipolar. Okay. En ese momento yo creo yo me sentía así. Un poquito la entiendo a ella, Okay. sus batallas, porque yo decía, ahora mucha gente dice, ¿cómo tú la entiendes? Pero por las cosas que viví, yo miraba cosas y yo la miro a ella y solamente yo espero en Dios que Dios trabaje en ella, pero me enseñó la paciencia porque yo digo, yo sé lo que sentí en ese momento. Yeah. Era solamente eso de que siempre preguntar. Si dudas o sientes algo, que preguntes, porque Amén. nunca vas a hacer o vas a preguntar algo malo. Qué bueno, gracias, Rocío. Yeah. Muchas gracias. Ahora, ¿qué te gustaría decirle a tu papá y a tu mamá? A mis papás les agradezco de corazón por cómo nos criaron desde chiquitos, ir al rancho, a mirar las dos vidas de no tener nada y ordeñar y estar en un apartamento, que soy la mayor, que Dios me dio la dicha de verlo. Miré cómo mis papás batallaron, el cariño, pues, que yo creo en un momento ellos pensaron que no se los enseñaban unos al otro, pero ustedes me enseñaron a cuidar a mis hermanos. Y les agradezco a Dios también porque me los ha prestado mucho tiempo. No sé si se acuerda que casi perdí a mi papá en uno de los retiros. Sí. Y hasta la enfermera me decía, mija, ¿qué le vas a decir a tu papá? Y todavía le digo a mi papá, en ese día una parte de ti falleció y creció y Dios dejó algo que en sus ojos se le miran. Y le agradezco a Dios porque 1000 veces diría lo mismo, que si Dios se lo quería llevar en ese momento, le agradecería todos los años que me dio, a todos los aprendizajes, los consejos, a mi mamá también, que en las malas y en las buenas siempre me estuvo ahí y todavía está hasta el día de hoy. A mis hermanos también, que no he sido una hermana perfecta. He tratado de protegerlos siempre y aprendí que la rienda se tiene que ir. Yo quisiera que siempre pudiera hacer lo que sea para que ellos no pasen por cosas, pero no puedo y es el destino. Pero yo espero que ellos aprendan algo de mí, que traté de quebrar muchas cadenas en nuestra familia. Y a mí nada más agradecerle a Dios que no me encaminó a este caminar. Los conocí a ustedes y son personas que siempre en mi corazón siempre oro por ustedes. Gracias. Y muy pronto me verán ahí arriba otra vez. Amén, amén. No es que pues cosas del destino estamos trabajando, pero muy pronto es nada más agradecerle a Dios más que nada. Y también los papás de mi cuñada han sido una familia también, que ahora agregaron a nuestra familia. Se hizo más grande de lo que ya estaba,
Pero un aprendizaje muy, muy grande. Con mi cuñada casi no me llevaba bien los primeros años. Fueron muchas batallas. Pero No dejabas ir a tu hermanito Jorgito. no, es que me lo quitaron. No, por igual la confianza, pero a mi hermano, el papá que ha sido hoy, yo sé que lo dañé mucho y les pido perdón a mis dos hermanas, a mi hermana y a mi hermano porque los dañé mucho de sobreprotegernos. Y a mi cuñada la quiero bien mucho y la relación que ahora tenemos es bien bonita. A mis sobrinos espero que crezcan y quebremos más cadenas para que ellos no pasen por lo que nosotros pasamos. Amén, Rocío. Yeah. Gracias por esas palabras honestas. Yeah. Ahora, si me permites compartirte unas palabras, Rocío. Sí. Gracias por darte la oportunidad de vivir, ¿verdad? De que caíste a los pies del Señor a temprana edad. Y gloria a Dios por eso, porque Dios conoce tu futuro. Si no hayas caído a sus pies, tal vez no tuviéramos sentados aquí conversando por la vida rápida que vivías. Yeah. Pero el Señor sabe cuándo y dónde. Y gloria a Dios por eso que lo hizo. Te está dando la oportunidad de que hagas tu vida. Y para hacer tu vida, pues tienes que buscar con quién pelear, con quién compartir, ¿verdad? Entonces, hay tiempo para todo, Rocío. Yeah. ¿Verdad? Y disfrútalo. Confía en el Señor. Los tiempos de Él son perfectos. Y yo nomás te recuerdo que el Señor te espera con los brazos abiertos. Amén. Y como te decía Yuka, la puerta que abriste sigue estando abierta. Yeah. ¿Cómo te sientes ahora que tus papás son coordinadores? Oh, es bien bonito. Bien, bien bonito porque yo les decía, ay no, a ver, antes de que fuéramos al retiro, yo decía, vivo en un infierno. Y el infierno se convirtió en donde hacen las oraciones, los diálogos. Es lo que le pediste a Dios desde un principio, Rocío. Ya, yo quería que mi familia creciera y creció. Ya, tu oración ha sido escuchada. Ya. No más que es al tiempo de Dios. Ya, yo le digo y le vuelvo a repetir que lo que he pasado, aunque han sido más batallas, las bendiciones son grandes. Ya. Amén, Rocío, amén. Hay mucho que podemos hablar y compartir, Rocío. Yeah. ¿Verdad? Pero ¿hay algo más que quieras compartir? No. Amén. No vas a agradecerle. Thank you. Adiós, adiós. Gracias, Rocío. ¿Por qué quisiéramos este diálogo, Rocío? Porque Dios está con nosotros. Y también quiero que sepan los que van a ver este video que Dios nos da la oportunidad de hacer nuestra vida. Yeah. Dios te trajo al mundo para ser feliz, Rocío. El corazón que tienes por proteger, por ser la hermana mayor, tomar la responsabilidad como hermana mayor, pues no es fácil. Yo lo miro en mi hija, Ivette. Yo no fui el hermano mayor, mi hermano Frankie, que lo quiero como si fuera mi papá. A veces quiere que le diga de papá, pero... porque todavía me sigue protegiendo, Rocío, mi hermano Frankie. Y por eso lo quiero mucho. Y mi hija Ivette, pues... por ser la mayor, tiene muchas responsabilidades. Yeah. Y yo no quisiera dárselas, pero son cosas que se dan. Y ahora te toca a ti de disfrutarle. Y pues gloria a Dios por eso, Rocío. Yeah. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y gracias por decirle sí al Señor. Amén. Órale, Rocío. Pues a la próxima que nos sentemos aquí a hablar de Dios, ¿verdad? Que seamos más... Yeah. Amén. Ok, Amén. pues muchas gracias, Rocío. Thank you. Que Dios Gracias. te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. ¿Me ayudas a despedirme? Sí. Órale. No juzgues y No no critiques. critiques. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.